Buenas noches, mañanas, tardes, las horas en que vean este video. Aquí les presento mi humilde opinión sobre los en vivos que ha hecho últimamente sobre el caso de Jesús. Y yo creo que están más que ridículamente explicados. Y creo que definitivamente este hombre no sabe nada. Y todo lo que presumen de que ellos son gente muy inteligente, dirigidas por un apóstol, pues deja mucho en tela de juicio y en tela de calidad la calidad de los mensajes que daba sobre el arresto de Jesús, sobre el juicio. Y sinceramente pues digo que este hombre pues curiosamente es muy ridículo para explicar esos temas y otros temas que también son cruciales o relevantes, pero que definitivamente él no tiene la más mínima idea sobre el proceso de Jesús. Ahí estuvo llamando a Caifás y a Ananías. Ananías decía que era un jurista que ya no estaba en funciones y que era un inútil. Pero Jesucristo dijo a Pedro que era necesario que el Hijo del Hombre fuera sometido a juicio y padeciera por los ancianos. Entonces no era un inútil, como tal lo ha dicho Kawasaki, este hombre ignorante en las escrituras, este hombre ignorante que no tiene la más mínima idea de lo que expone. Y luego ahí puso una fotografía de la Virgen María con un demonio o Satanás con un niño con cabeza de pelona, diciendo que ese era Mopar. Pero pues ahora sí, como dicen, indígena Kazuki no sabe que esa fue agregada y viene de una mística católica, y él está utilizando una visión católica para expresar su repudio a Luis Carlos Reyes. Y todo el procedimiento que Jesús tuvo, las escrituras nos lo dice que tenía que padecerlo. También estuvo diciendo que Juan era un joven que era reconocido por el Imperio Romano y por el Sanedrín, nada más distante de la realidad y la verdad. Juan era un menor de edad y por lo tanto Juan no era imputable de delito. Por esas razones de que los otros apóstoles que eran mayores de edad tuvieron que huir, porque a ellos sí se les podía imputar el haber seguido deliberadamente a Jesús por su mayoría de edad. En cambio Juan pues era un joven. Recordemos que los niños, los jóvenes y las mujeres pues no tenían muchos derechos que digamos, pero hasta ese grado de ignorancia llega este Kawasaki. Estuvo hablando también sobre la defensa de Jesús y hablaba que supuestamente Jesús no tuvo un abogado. Bueno, es que Jesús tuvo un juicio sumario, un juicio completamente rápido, y los que lo enjuiciaron tenían las pruebas evidentes de lo que Jesús había sido acusado. Por eso no tenía abogado. Además, porque con la premura con la que se hizo el juicio, la mayoría de los juicios
Por ejemplo, vamos a tomar el juicio de la mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Quién abogó por ella? ¿Acaso venía un abogado defensor con la mujer que había sido encontrada en adulterio? O por ejemplo, cuando a Esteban lo estaban apedreando, que vio los cielos abiertos, o cuando otros mártires también fueron ultimados de la misma manera. ¿Acaso tenían abogado defensor ahí a un ladito? No, porque la ley era explícita. A toda aquella persona que quebrantara uno de sus mandamientos que eran de muerte, pues tenían que morir apedreados. En este caso, Jesús fue llevado delante de Pilatos por una sencilla razón. Ellos acordaron la muerte de Jesús porque en aquel día profetizó Ananías que era necesario que muriera un solo hombre y no toda la nación, porque esa era la finalidad de la muerte de Jesús, que la nación no pereciera, pero sí que pereciera el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no podía morir para siempre. En cambio, la nación de Israel sí podía morir para siempre. De esta manera, Dios estaba cumpliendo el pacto hecho con Abraham. Y no tan solo con Abraham, sino con la humanidad completa, de poder rescatar a toda la descendencia humana por un solo hecho, un solo sacrificio perfecto, único y para siempre e irrepetible. Cuando oigo a Kawasaki exponiendo esos temas, digo sinceramente, ¿en qué kinder? O en qué, para mí que ha de ser algún abogado de esos porros, uno de esos coyotes que arreglan cosas chuecas, y no creo que tenga ni siquiera algún grado de estudio para poder entender lo que a Jesús le hicieron. A Jesús hicieron un juicio sumario y bajo las leyes del Antiguo Testamento, Jesús tenía que morir. Por ejemplo, en algunas ocasiones lo quisieron apedrear porque la ley exigía la muerte por apedreamiento. Así como murió también la mujer, iba a morir la mujer adúltera, iba a morir la mujer adúltera. Así como murió Esteban. Esa era la ley sumaria, que si se encontraba a alguien predicando con cosas contrarias, tenían que morir de esa manera. A Jesús lo tuvieron que enjuiciar los ancianos, porque Jesús era un sacerdote levítico y Jesús no podía morir de esa manera, pero sí podía morir bajo las órdenes del Imperio Romano, porque al sumo sacerdote no le correspondía ejecutar a nadie, y menos en las fiestas judías, para no quedar impuro. Entonces Pilato, cuando lo mandó a azotar creyendo que de esta manera iba a persuadir a las autoridades judías para que lo vieran como una forma de escarmiento y de esa manera poderlo salvar, porque Pilatos en todo momento quiso salvarlo. Pero por eso no se involucró. Por esa razón él dijo: yo me lavo las manos de la sangre de este justo. ¿Por qué? Porque Pilatos lo había encontrado inocente de cualquier acusación.
Todas las falsedades que se levantaron en contra de Jesús fueron necesarias para poder alebrestar a la población o alebrestar a los judíos para poderlo sacrificar y condenarlo a muerte, porque no había nada que le fuera imputable como delitos por las cuales tuviera que morir. Pero estaba establecido que Jesús tenía que morir en esa Pascua, ni un día más ni un día menos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que testificar sobre el reino de los cielos por 3 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Kawasaki no tiene la menor idea de lo que en realidad está hablando. No tiene la menor idea de que las escrituras señalaban que esto era necesario que sucediera. Al estar casado Dios con las 2 tribus que quedaban, que era Leví y Judá, si Dios les daba carta de repudio por el adulterio con el cual estaban teniendo con Roma, toda la mujer tenía que morir. Las 10 tribus de Israel estaban en el exilio y las 2 restantes que quedaban tenían que morir también, para que al meterse entre las naciones el mensaje de la salvación pudiera conocerse a través de los judíos y por el pacto en los judíos. Y por eso todo aquel hombre que conoce de Jesucristo conoce a Jehová o conoce a Yahvé y conoce al Espíritu Santo. Ellos tenían precisamente que conocer primero a Yahvé, al Espíritu Santo y al último al Mesías. El Mesías era el mismo Dios que había venido en calidad de hijo a cumplir con el pacto que había hecho de hombre a hombre. Dios con Abraham había hecho un pacto y era un pacto de honor. Por esa misma razón es de que Dios mismo tenía que venir en persona a pagar ese precio. Ese precio, ese pacto que solo en la sangre suya podía tener efecto. Entonces, como esos pactos eran de honor, Abraham, delante de Dios, cualquiera de los 2 que hubiese fallado tenía que morir. Pero para que no muriera Abraham, porque Abraham era un simple mortal, Dios, siendo inmortal, no podía morir. Por lo tanto, la ley no podía hacer nada contra él. Pero al momento de que Dios pacta con Abraham, Dios tenía que morir para poder redimir al hombre. Primeramente a las 12 tribus de Israel y después a los gentiles, como un pacto para todo el ser humano. Pero esto no lo entiende el Kawasaki, y todo por estar aferrado a defender al pederasta que está encarcelado, todo por obtener dinero a través de ese canal que tiene más de 50 comerciales. Y pues definitivamente no creo que tenga la menor idea de lo que está haciendo ni de lo que está enseñando. Está enseñando puras herejías, puras mentiras, pura falsedad, puro engaño. Por esa razón yo no puedo creer que Nazón Joaquín García sea un apóstol verdadero, porque de ser cierto explicaría como Pablo explicó, explicaría como Pedro explicó, explicaría como Santiago explicó, explicaría como Juan explicó.
Pero Naasón Joaquín García, ¿qué explica? Puras mentiras, pura falsedad, pura tontería, pura cosa que no tiene el más mínimo coherencia, y más cuando quiere defender y equiparar el juicio de Jesús, que nos trajo salvación, que nos trajo redención, que nos trajo el perdón de pecados, que nos trajo una oportunidad más para poder llegar al cielo, y que nos dio la forma definitiva para ingresar y confiar que Él plenamente podía lograrlo. Equiparar el sacrificio de Jesús, el juicio que Jesús vivió, con el juicio que está llevando Naasón Joaquín García por delitos de orden común, comprobados, realmente comprobados, con pruebas, evidencias. Fíjense la doble moral de estas personas, que mientras este joven José David, que les valió el templo, ahí por un simple estructura se echan y se rasgan las vestiduras. Pero por Silvia Orozco nadie habló, nadie intercedió, nadie abogó. Aquí está la doble moral. Por esa razón, nada de lo que dice Kawasaki, nada de lo que dice el Mollejas, nada de lo que dice el cardo de injusticia, ni nada de lo que dice Senda de Pus, ni lo que dice Agarra las Maracas, ni tampoco lo que dice Lo Irreal y Farsante, y todos esos canales mentirosos. No les puedo creer nada, absolutamente nada. Y no es algo personal, es algo que realmente me he dado cuenta, y todos nos damos cuenta. Este ridículo dice: estamos viendo cómo el proceso del apóstol es semejante a Jesús. Qué mentira tan grande, definitivamente. El proceso de Jesús nos justificó a todos. El proceso de Naasón lo condenará él solo, y lo condenará a la ignominia, y lo condenará a la vergüenza, y lo condenará a todas las personas que han creído, y se les caerá la careta, porque realmente comparar el juicio de Jesús al juicio de Naasón es lo más ridículo que se puede hacer. Si ya de por sí habían hecho el ridículo con comparar a los profetas con sus líderes corrompidos, y luego equiparar a los apóstoles, ahora quieren equiparar ese juicio donde Jesús, si lo vemos detenidamente, era inocente de todo lo que se le acusó, pero era necesario que esos testimonios falsos hicieran efecto, porque de otra manera ni tú ni yo este día tendríamos salvación, ni tú ni yo tendríamos redención, ni tú ni yo tendríamos justificación. Era necesario que ellos estuvieran cegados para que pudieran matarlo. Pero ahora que nosotros vemos la realidad de Naasón Joaquín García, que está encerrado por delitos del orden común, y no son cuestiones espirituales, ni son pastorales, ni son apostólicas. Son simples sinvergüenzadas de un hombre soberbio, altivo, engañador, manipulador, farsante, ególatra. Por eso Kawasaki peca más, porque quiere equiparar el juicio de Jesús con las mentiras de Naasón Joaquín García, que se están ventilando en una corte con un abogado, con unos abogados que son especialistas en delitos sexuales, en pornografía infantil, en pederastia y en otros delitos que al parecer no están pudiendo hacer nada para librarlo. Y este ridículo dice
que el juicio de Jesús es una equiparación, que es exactamente lo mismo. No sea ridículo, Kawasaki. Del juicio de Jesús, usted y yo fuimos justificados. Del juicio de Nazón, solo se le dará justicia a las víctimas y a toda la gente engañada y a toda la gente que creyó en esta mentira. Y también se hará justicia. Pero no hay nada que se cambie de las Escrituras, porque Nazón Joaquín García se queda encerrado en la cárcel, cumpliendo con su condena, cual debe de ser, porque realmente él ha pecado contra el cielo, contra usted, contra la humanidad y contra las víctimas y contra aquellas personas que confiaron en él, traicionando su confianza. Por eso, déjese de mentir, déjese de engañar, déjese de falsear la información y deje de utilizar las Escrituras para justificar al pederasta, al violador, al malvado, al perverso, porque usted se está poniendo la soga al cuello junto con todos los que lo defienden, porque como perros defienden un hueso. Ya déjense de mentira, ya déjense de mentir, ya déjense de utilizar las Escrituras para su propio mal, porque no vaya a ser lo que les pase lo mismo que a Coré, cuando se rebelaron contra Dios, que la tierra se abrió y los tragó vivos, por aferrarse a la mentira y a la maldad, por oponerse no a Moisés, sino al mismo Dios, que es el que los enjuició. Que esto sea para la honra y la gloria de Dios, de Jesucristo y de todos los que en Jesucristo hemos confiado, porque la gloria que Dios nos dio no es que nos aplaudan ni que nos reciban con una alfombra azul, sino la gloria que Dios nos dio a todos, junto con los apóstoles, junto con los discípulos, juntos con todos aquellos que hemos sido llamados, es el regalo de la redención. Ese es el peso que tenemos y que Dios le dio a Jesucristo, porque Jesucristo como mortal tenía una parte, como nosotros tenemos una parte que era mortal. Nos dio la gloria que el mismo Padre le dio, que es el que un día resucitemos para la honra y la gloria de nuestro Dios, porque Jesucristo es fiel y todo aquel que en él espera no morirá para siempre, sino que vivirá y resucitará, porque así lo prometió el que es fiel. Que esto sea para la honra y la gloria de Dios y de mi Señor Jesucristo. Amén.